La tarde en Willow Creek transcurría suavemente, con una suave luz dorada que se colaba por las polvorientas ventanas del café. El interior era acogedor, aunque desgastado por el tiempo. Mesas de madera astillada, sillas de cuero agrietado y el aroma del café tostado se mezclaban con el del pan tostado. El lugar estaba tranquilo, ocupado solo por unos pocos clientes habituales, el viejo señor Harold leyendo su periódico en la esquina y las hermanas Thompson susurrando los chismes del pueblo. Callie Rosewood, con un delantal verde descolorido, se movía entre las mesas con una sonrisa alegre, aunque sus ojos marrones delataban agotamiento. Mientras limpiaba el mostrador, tarareaba una vieja melodía. Justo cuando sonó la campanilla de la puerta, entró un hombre, nada parecido a la clientela habitual. Alto, vestido con una camisa gris discreta, pero claramente cara. Tenía rasgos afilados y ojos azules helados que no revelaban ninguna emoción. Eligió una pequeña mesa junto a la ventana, dejó su maletín de cuero en la silla de al lado y observó tranquilamente los alrededores. Con su calidez habitual, Callie se acercó, libreta en mano, con la sonrisa aún brillante. «Hola, ¿qué te pongo hoy? Nuestro café solo está bastante bueno, pero si te apetece algo un poco más alegre, te recomiendo el latte de calabaza con especias. Es de temporada», dijo con un tono juguetón. El hombre levantó la vista, brevemente sorprendido por su amabilidad. «Café solo», respondió, su voz profunda y cortante, casi desprovista de emoción. Callie enarcó una ceja, lo anotó rápidamente y se dio la vuelta. «Hombre de pocas palabras, entendido», murmuró para sí misma, lo suficientemente alto como para oírse, pero la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. No era ajena a este tipo de personas que pasaban por el pueblo, deteniéndose solo para echar gasolina o un breve descanso. Pero algo en este hombre la intrigaba. Quizás era la forma en que se sentaba, con la espalda recta, como si llevara el peso del mundo. Cuando le trajo el café, él miraba por la ventana, con la expresión distante. Callie dejó la taza suavemente, con cuidado de no perturbar la quietud. «Café solo, como pediste. Si necesitas azúcar, solo llámame, aunque supongo que no eres de los golosos». Le guiñó un ojo, esperando algún tipo de reacción. Él se giró, entrecerrando los ojos, no con molestia, pero tampoco del todo divertido. «No necesito azúcar», dijo, y luego añadió a regañadientes. «Gracias». Callie sonrió y volvió al mostrador, reanudando sus tareas. No le dio mucha importancia hasta que el hombre, después de terminar su café, se levantó y se dirigió al mostrador. De su bolsillo de la camisa, sacó una tarjeta de visita negra con letras doradas en relieve y la colocó frente a ella. Callie bajó la vista. Graham Langston, sin título, sin empresa, solo un número de teléfono y un correo electrónico. Frunció el ceño ligeramente, esperando que él hablara. «Tengo una proposición», comenzó Graham, su tono uniforme, como si discutiera un acuerdo comercial. «Necesito un matrimonio, temporal, de 6 meses. Ayudará a resolver algunos problemas con los accionistas y los medios. A cambio, pagaré toda la deuda médica de tu padre». El tiempo pareció detenerse. Callie se quedó helada, con el paño en la mano, mirándolo fijamente. Intentó determinar si era una especie de broma o un insulto, pero el rostro de Graham no cambió, ni una sonrisa burlona, ni incomodidad. Hablaba totalmente en serio, como si acabara de ofrecerse a comprar un coche usado. «¿Perdón?», preguntó Callie, su voz baja pero cargada de una ira creciente. Graham lo repitió, impávido. «Matrimonio falso, 6 meses. Sé que tu padre está recibiendo tratamiento en el hospital de Willow Creek y que las facturas son sustanciales. Puedo liquidarlas de inmediato». Callie sintió que el calor le subía a la cara. Su agarre en el paño se tensó mientras luchaba por mantener la compostura. «¿Cómo sabes siquiera lo de mi padre?»,
preguntó con la voz temblorosa. ¿Quién te crees que soy? Algo que puedes comprar. Por primera vez, Graham vaciló. Un destello de inquietud cruzó su rostro. No pretendía ofender. Es una transacción mutuamente beneficiosa. Tú necesitas dinero. Yo necesito... Puede que sea pobre, interrumpió Callie, su voz afilada como una cuchilla. Pero no estoy en venta. Empujó la tarjeta de visita hacia él, con los ojos encendidos. ¿Quieres café? Vendo café. ¿Quieres mi dignidad? La puerta está ahí. El aire en el café se espesó. El señor Harold bajó su periódico, observando el intercambio desde la esquina. Las hermanas Thompson guardaron silencio, observando con curiosidad. Graham se quedó quieto, con la mirada fija en la de Callie. Ella esperaba que él se marchara, pero él solo asintió levemente, como si reconociera algo. Entiendo, dijo con calma. Gracias por el café. Dejó un billete en el mostrador, 10 veces el coste de la bebida. Luego se dio la vuelta y se fue. La campanilla sobre la puerta, sonando a sus espaldas. Callie lo miró fijamente, con la respiración aún agitada. Cogió el dinero, lista para tirarlo a la basura, pero se detuvo. Esa cantidad podría cubrir la medicación de su padre para una semana. Se mordió el labio, dobló el billete y lo deslizó en el bolsillo de su delantal. Su corazón estaba en conflicto. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué, a pesar de su furia, algo en esos ojos azules persistía en su mente? Cuando el café finalmente cerró, Callie se quedó detrás del mostrador, sacando la tarjeta de visita negra. Graham Langston. No sabía quién era realmente, pero había algo en él, su confianza, o quizás su audacia, que no podía olvidar. Partió la tarjeta por la mitad y la tiró a la basura, pero su imagen permaneció grabada en sus pensamientos. Al otro lado del pueblo, Graham estaba sentado en su elegante coche, con los ojos fijos en las tenues luces del café. Por primera vez en meses, sintió algo más allá del vacío habitual. Esa chica, con sus feroces ojos marrones, lo había rechazado, no por miedo, sino por orgullo. Sonrió de lado, una sonrisa rara. Interesante, murmuró, y luego arrancó el motor. La mañana en Willow Creek traía la quietud más fresca de un pueblo pequeño, donde el ritmo de la vida parecía ajeno al caos del mundo exterior. Hoy, el café de Willow Creek estaba más animado que de costumbre, lleno de la charla y las risas de los clientes habituales que resonaban en las viejas paredes de madera. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas polvorientas, iluminando motas de polvo flotantes y mezclándose con el aroma del café recién hecho y los gofres de canela. Callie Rosewood, con su gastado delantal verde, se movía con facilidad entre las mesas, su brillante sonrisa y sus ingeniosos saludos haciendo las rondas. Bromeaba con la señora Martha sobre el pronóstico del tiempo que nunca acertaba mientras rellenaba el café de Tom el mecánico, que ya estaba metido hasta el cuello en otra interminable historia sobre su vieja camioneta. La campanilla sobre la puerta sonó y Callie, en medio de secar una taza, levantó la vista instintivamente. Graham Langston entró, tan frío y sereno como antes. Su camisa gris estaba impecablemente planchada, y esos inescrutables ojos azul profundo recorrieron el café. Eligió la misma mesa junto a la ventana que antes, colocó su maletín de cuero en el asiento de al lado y miró hacia la somnolienta calle principal de Willow Creek. Callie sintió una punzada de inquietud mezclada con curiosidad. Este hombre, el que le había hecho esa escandalosa propuesta de matrimonio falso, estaba de vuelta. Ya se había corrido la voz por el pueblo de que había alquilado la vieja casa de los Miller en las afueras para escapar de la vida después de un escándalo financiero y una ruptura desordenada. Respiró hondo, puso su sonrisa profesional y se acercó a su mesa. «Déjame adivinar, ¿todavía café solo?»,
Preguntó a la ligera con una sutil pulla en su tono. ¿O estás tratando de mezclarte con los lugareños ahora con un latte de calabaza con especias de temporada? Graham levantó la vista, un destello de sorpresa en sus ojos, ante su tono amistoso pero desafiante. Café solo, respondió, la voz profunda y concisa de nuevo, pero esta vez había algo un poco más suave en ella. Callie lo garabateó, levantando una ceja. Criatura de costumbres, entendido. Luego murmuró para sus adentros, lo suficientemente alto para sí misma. O tal vez solo alguien que no sabe cómo divertirse. Pero cuando volvió a mirar, captó la más leve curva de sus labios, como si la hubiera oído y no le importara. Mientras preparaba su café, Callie intentó no pensar en Graham. Tenía suficiente en su plato. Las facturas médicas de su padre, un segundo turno esta noche y la chirriante máquina de espresso del café que parecía a punto de morir en cualquier momento. Pero sus ojos la distraían más de lo que quería admitir. Había oído a la señora Marta susurrarle al señor Harold que había alquilado la vieja casa de los Miller en las afueras del pueblo, un lugar tranquilo y remoto que poca gente visitaba. Debe ser un tipo rico en problemas, había murmurado Marta, y Callie, a pesar de sí misma, no podía quitarse la curiosidad sobre el hombre. Cuando le trajo el café, Callie dejó la taza con una sonrisa educada. Café solo, como pediste. Si piensas quedarte aquí todo el día mirando la calle principal de Willow Creek, te sugiero que pruebes los gofres. Son mejores que la vista de ahí fuera. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa burlona. Pero en serio, ¿alguna vez sonríes? Ese ceño fruncido debe ser agotador. Graham, a medio sorbo, se detuvo un instante. Entrecerró los ojos, pero luego, inesperadamente, se le escapó una risa corta y silenciosa. Fue reacia, apenas audible, pero suficiente para pillar a Callie con la guardia baja. No esperaba que se riera, y mucho menos que la dejara momentáneamente desconcertada. ¿Ves? No es tan difícil, dijo, guiñándole un ojo antes de alejarse, con el paso un poco más ligero a pesar de sí misma. Graham se quedó más tiempo del que esperaba, observando en silencio cómo Callie se movía entre las mesas. Bromeaba con el señor Harold sobre el mismo artículo del periódico que leía todas las semanas. Consolaba a la pequeña Lily cuando derramaba su zumo de naranja e incluso cantaba una vieja canción pop que sonaba en la radio del café. Su energía era como una brisa, enérgica, refrescante e imposible de ignorar. Incluso el más gruñón de los clientes habituales esbozaba una sonrisa a su alrededor. Graham, a pesar de sí mismo, se dio cuenta de que estaba atrapado en ella. No se parecía en nada a las mujeres que conocía en la ciudad, sin halagos, sin miedo y definitivamente no impresionada por su dinero. Cuando el café se tranquilizó, Callie volvió para recoger la taza de Graham. Él seguía sentado, con el maletín ahora abierto, revelando solo un pequeño cuaderno donde había anotado unas pocas líneas. ¿No vas a casa?, preguntó, medio en broma. He oído que te alojas en la vieja casa de los Miller. Debe ser muy tranquilo por allí. Graham levantó la vista, un rastro de sorpresa en sus ojos de que ella supiera dónde vivía. Las noticias viajan rápido por aquí, dijo, la voz firme pero no tan fría. Me gusta el café de aquí y tu forma de trabajar. Callie enarcó una ceja, sin saber si era un cumplido o un sarcasmo. Cuidado. Eso casi sonó como un cumplido. Apiló la taza vacía. Luego hizo una pausa, encontrándose con su mirada. Y oye, si estás pensando en repetir esa extraña propuesta del otro día, no lo hagas. No he cambiado de opinión. Graham no respondió de inmediato. Cerró su cuaderno, se levantó y sacó un billete de su cartera una vez más, mucho más que el coste de un café. No voy a repetirlo, dijo, con los ojos fijos en los de ella. Pero volveré. Lo vio salir, la campanilla sobre la puerta sonando a su paso. El billete quedó sobre la mesa, y Callie,
Por muy irritada que estuviera, no podía negar que pagaría otra ronda de medicación para su padre. Lo deslizó en su delantal, dividida entre la molestia y algo que no podía nombrar. Este hombre, de lo que fuera que estuviera huyendo en Willow Creek, era imposible de ignorar. En las afueras del pueblo, Graham entró en la vieja casa de los Miller, que había alquilado como escondite de las miradas críticas del mundo. Sentado junto a la ventana, pensó en la chica del café con los ardientes ojos marrones. Por primera vez en meses, sintió una chispa, quizás no esperanza, pero sí curiosidad. Lo había rechazado no por miedo o codicia, sino por orgullo. Sonrió, rara y genuinamente, y murmuró para sí mismo: Willow Creek podría retenerme más tiempo del que había planeado. Las semanas siguientes en Willow Creek transcurrieron con el ritmo familiar de un pueblo pequeño, donde el otoño había comenzado a pintar tonos dorados en los árboles que bordeaban la calle principal. El café de Willow Creek seguía siendo el corazón de la charla local, lleno del sonido de su vieja campanilla, el rico aroma del café tostado y las risas de los clientes habituales. Callie Rosewood, como siempre, se movía entre las mesas con facilidad practicada y una sonrisa siempre presente, incluso si sus ojos marrones a veces insinuaban fatiga. Las facturas médicas de su padre, Leo, seguían acumulándose, y la antigua máquina de espresso del café chirriaba señales de advertencia de un fallo inminente. Pero Callie no dejaba que nada de eso se notara, especialmente no delante de los clientes. Graham Langston, con sus penetrantes ojos azules y su presencia reservada, se había convertido en un habitual del café. Aparecía casi todas las mañanas. Siempre elegía la misma mesa junto a la ventana, pedía un café solo y se sentaba en silencio con un pequeño cuaderno, garabateando cosas que Callie nunca lograba vislumbrar. Se dio cuenta de que ya no tenía ese aire distante del primer día, aunque seguía manteniéndose mayormente para sí mismo. Lo que más la sorprendió fue que nunca volvió a mencionar la propuesta de matrimonio falso. Ni una palabra, ni siquiera una insinuación. En cambio, simplemente aparecía, en silencio, como si el café fuera el único lugar del pueblo en el que quería estar. Una mañana, mientras Callie luchaba con el viejo letrero de madera de la entrada, una esquina se había astillado en la tormenta de la semana pasada. Oyó pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Graham, sosteniendo una pequeña caja de herramientas en una mano. Su expresión tranquila. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, la voz tan neutral como si comentara el tiempo. Callie enarcó una ceja, con una mano en la cadera. Lo tengo controlado, respondió. Pero entonces, el letrero se le resbaló de las manos y cayó a la acera con un golpe sordo. Suspiró y miró a Graham, que estaba allí de pie sin sonreír burlonamente ni regodearse. Bueno, si estás tan aburrido, sé mi invitado, dijo, medio en broma, medio desafiante. Graham se agachó, examinó el letrero roto y comenzó a arreglarlo con una sorprendente concentración. En menos de 10 minutos, la esquina rota había sido asegurada con pegamento para madera y clavos, más resistente de lo que había estado antes. Callie observaba desde un lado, incapaz de negar que había hecho un buen trabajo. No está mal, dijo, con los brazos cruzados, pero no esperes un desfile en tu honor. La boca de Graham se curvó en la más leve de las sonrisas. No espero nada, respondió, y luego volvió a entrar en el café, dejando a Callie con la extraña sensación de que no lo había hecho para impresionarla. En los días que siguieron, Callie comenzó a notar pequeños cambios en el café. Una tarde, descubrió que la factura de la luz atrasada, la que la había mantenido despierta durante noches, había sido pagada, sin ninguna nota ni explicación. La señora Martha, que llevaba la contabilidad del café, susurró en voz baja que el hombre de la camisa gris se había pasado por la oficina de servicios públicos.
Callie frunció el ceño, mirando hacia Graham, que estaba sentado en su mesa habitual, bebiendo su café y escribiendo en su cuaderno. Quería enfrentarse a él, pero algo en su mirada tranquila y sin pretensiones la detuvo. Empezaron a hablar más, no solo conversaciones superficiales, sino conversaciones reales sobre Willow Creek. Una tarde lenta, Callie le contó sobre el festival anual de otoño, donde una vez había ganado un concurso de lanzamiento de calabazas de niña. Por primera vez, Graham compartió una pizca de su pasado. «Crecí en un lugar sin festivales», dijo, con voz baja, «solo edificios altos y reuniones interminables». Callie enarcó una ceja, bromeando. «Entonces, ¿alguna vez te has divertido?» No se rió, pero sus ojos se iluminaron, como si la pregunta lo hubiera pillado desprevenido de buena manera. Empezó a saber cosas de él a través de comentarios dispersos. Graham había sido un millonario de la tecnología, pero una inversión fallida lo había convertido en el escándalo favorito de los medios. Luego vino un compromiso roto. No dijo mucho, solo murmuró. Ella no quería un hombre que fracasara. Callie, aunque no quería admitirlo, empezó a verlo de otra manera. Debajo de la fría superficie, veía a un hombre que intentaba volver a encontrar el equilibrio. Y quizás, solo quizás, Willow Creek, con toda su tranquilidad y sencillez, era donde había venido a hacerlo. Una noche, justo antes de cerrar, Callie fue testigo de algo que cambió por completo su percepción de Graham. La pequeña Lily, una cliente habitual, entró en el café con los ojos rojos y susurró que su madre no podía permitirse leche para su hermanito. Callie instintivamente buscó su cartera, pero antes de que pudiera moverse, Graham se levantó en silencio, se acercó al mostrador y deslizó un pequeño sobre en la mano de Lily. «Para tu madre», dijo en voz baja, apenas audible. Lily abrió el sobre y sus ojos se iluminaron. Suficiente dinero para comprar alimentos para la semana. Callie, detrás del mostrador, fingió ordenar, pero lo había oído todo. Cuando Lily salió corriendo, se volvió hacia Graham, que había vuelto tranquilamente a su asiento y reanudado la escritura como si nada hubiera pasado. Se acercó, apoyándose en el mostrador, con los ojos afilados por la curiosidad. «¿De qué iba eso?», preguntó, en parte escéptica, en parte intrigada. Graham levantó la vista, imperturbable. «Solo ayudando a alguien que necesitaba ayuda», dijo, tomando un sorbo de café como si fuera lo más normal del mundo. Callie negó con la cabeza, pero las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. «Eres un hombre extraño, ¿sabes?», dijo, dándose la vuelta, pero su corazón se sentía un poco más ligero. Este hombre con su exterior helado y su pasado oculto no era lo que ella pensaba. No era solo un tipo rico con propuestas ridículas. Había una bondad silenciosa en él, aunque intentara ocultarla. Esa noche, después de que el café cerrara, Callie se quedó fuera en la acera, mirando el letrero reparado. La luz de neón parpadeaba débilmente, proyectando un tenue resplandor. Pensó en Graham, en la forma en que se había entretejido lentamente en el tejido del café y de su vida. No había presionado, no había exigido. Simplemente había estado allí, día tras día. Negó con la cabeza, diciéndose a sí misma que no pensara demasiado, pero mientras caminaba a casa bajo la pálida luz de la luna de Willow Creek, no podía negar que el hombre se estaba volviendo cada vez más imposible de ignorar. De vuelta en la vieja casa en las afueras del pueblo, Graham se sentó junto a la ventana, mirando los campos oscuros. Su cuaderno estaba abierto frente a él, lleno de notas sobre el café, pero sus pensamientos estaban con Callie, la chica de los brillantes ojos marrones y una sonrisa que nunca parecía desvanecerse. No sabía exactamente por qué seguía volviendo, pero algo en ella le hacía querer quedarse en Willow Creek más tiempo del que había planeado. El hospital de Willow Creek se erigía en las afueras del pueblo, un edificio bajo con paredes blancas, amarillentas por los años.
El aire del interior tenía un ligero olor a antiséptico, mezclado con los suaves pasos de las enfermeras y el constante zumbido de las máquinas médicas. Callie Rosewood estaba sentada en una dura silla de plástico en el pasillo, con las manos fuertemente entrelazadas, sus profundos ojos marrones tratando de ocultar la preocupación. Su padre, Leo, acababa de ser trasladado de urgencia a urgencias por complicaciones cardíacas. Un repentino dolor en el pecho esa mañana la había hecho entrar en pánico mientras llamaba a una ambulancia. Ahora, mientras el reloj de la pared avanzaba tan lentamente, Callie sentía que su propio corazón se oprimía. Su padre era todo lo que tenía. Él la había criado, le había enseñado a atarse los zapatos y le había contado historias de su madre, que había fallecido cuando Callie solo tenía 3 años. Miró a través de la pequeña ventana de la habitación del hospital, donde Leo yacía bajo las luces fluorescentes, las vías intravenosas brillando en el resplandor estéril. Parecía más pequeño de lo habitual. Su cabello plateado ralo y su débil sonrisa le daban ganas de llorar. Se obligó a respirar profundamente, recordándose a sí misma que debía ser fuerte, como él siempre le había enseñado. Pero cuando el médico salió, con el rostro serio, sus piernas se debilitaron. «Está estable», dijo el médico, «pero tendremos que mantenerlo en observación. Los costes serán significativos, especialmente si es necesaria una cirugía». Callie asintió, con la boca seca. Sabía que la pila de facturas médicas de tratamientos anteriores ya era abrumadora. Su sueldo del café no podía cubrir más. Volvió a su asiento, sacando su teléfono, tratando de calcular los pocos ahorros que le quedaban. Justo en ese momento, la puerta del hospital se abrió y entró Graham Langston. Parecía tan sereno como siempre, pero hoy había algo diferente. Una sutil urgencia en su paso. Llevaba un abrigo oscuro y sostenía una taza de café para llevar de su cafetería. «¿Qué haces aquí?», preguntó Callie, su voz teñida de sorpresa y sospecha. No recordaba haberle dicho nada sobre su padre, aunque sabía que las noticias en Willow Creek se extendían como la pólvora. Graham se detuvo, su penetrante mirada azul recorriendo su rostro cansado. «Oí lo de tu padre», dijo, con voz baja. «Quería ver si estabas bien». Callie frunció el ceño, sin saber si sentirse molesta o agradecida. «Estoy bien», respondió, su tono más firme de lo que pretendía. «Gracias, pero no tienes que estar aquí». Graham no respondió. Simplemente se sentó en la silla de enfrente, lo suficientemente lejos como para respetar su espacio. Colocó la taza de café en la pequeña mesa entre ellos, una ofrenda silenciosa. Callie miró la taza, luego a él, en conflicto. No quería que él la viera vulnerable, pero su presencia, tranquila y firme, de alguna manera alivió la soledad que oprimía su pecho. Esa tarde, cuando finalmente permitieron a Callie entrar en la habitación de su padre, le tomó la mano, sintiendo el frágil agarre de sus dedos alrededor de los de ella. Él sonrió débilmente, su voz suave, pero aún cálida y familiar. «No te preocupes, cariño. Todavía soy más duro de lo que parezco». Callie sonrió incluso cuando las lágrimas le picaban en los ojos. «Siempre dices eso», susurró, apartándole suavemente el cabello plateado. Hablaron de los viejos tiempos, de las noches en que él le enseñó a hacer galletas en su pequeña cocina, pero cuando una enfermera entró para discutir los procedimientos de pago, Callie sintió que el estómago se le retorcía de pavor. Al día siguiente, cuando Callie regresó al hospital, se encontró con noticias inesperadas. Una gran parte de las facturas del hospital, incluidos los saldos anteriores, habían sido pagadas. «Un donante anónimo», dijo la recepcionista, pero sus ojos se dirigieron sutilmente hacia Graham, que estaba de pie al final del pasillo, fingiendo leer un tablón de anuncios. Callie sintió que el calor le subía a la cara. Se acercó a él, con la voz baja pero cortante. «¿Qué estás haciendo, Graham? Te dije que no quiero tu dinero».
Graham se giró, encontrando sus ojos con calma sin inmutarse. «No lo hice por ti», dijo. «Lo hice porque tu padre merece un cuidado adecuado». Callie abrió la boca para discutir, pero no encontró las palabras. Se dio la vuelta y volvió a la habitación de su padre, con la mente en una tormenta de emociones. Mientras estaba sentada junto a la cama de Leo, él se acercó y le tomó la mano, con los ojos un poco más brillantes. «Niña mía», dijo, con la voz ronca, «ese hombre se preocupa por ti. Lo veo en la forma en que te mira». Callie negó con la cabeza, intentando reír. «Papá, solo es un tipo rico con demasiado dinero. No lo necesito». Leo apretó ligeramente su agarre, su mirada seria. «Callie, no te apresures a descartar la felicidad. Sé que eres fuerte, pero a veces ser fuerte no significa alejar a todo el mundo». Sus palabras atravesaron el muro que había construido alrededor de su corazón. Lo miró, dispuesta a objetar, pero el amor y la preocupación en sus ojos la silenciaron. Leo cerró los ojos agotado, y Callie permaneció a su lado, sosteniendo su mano, con los pensamientos enredados. Pensó en Graham, en cómo había aparecido, ayudado en silencio. Nunca pidió gracias. Nunca esperó nada a cambio. Había intentado descartarlo, pero él seguía encontrando formas de estar allí. Cuando salió de la habitación del hospital, Graham todavía estaba en el pasillo. Levantó la vista cuando ella se acercó. «No tienes que decir nada», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Solo quiero que tengas una cosa menos de qué preocuparte». Callie lo miró. Sus ojos se suavizaron, aunque todavía mantuvo una distancia cuidadosa. «No sé lo que estás haciendo, Graham», dijo, su voz más suave esta vez. «Pero gracias». La palabra salió lentamente, como si llevara todo su orgullo consigo. Graham asintió una vez, sin decir nada más. Se dio la vuelta y salió del hospital, dejando a Callie en una neblina de emociones encontradas. Regresó a su pequeña casa, donde cada rincón guardaba recuerdos de su padre. La mesa de la cocina donde una vez rieron, la fotografía de su madre en la pared. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera, pensando en lo que su padre había dicho. «No descartes la felicidad demasiado pronto». Las palabras resonaban en su mente, plantando una semilla de duda en el muro que había construido con tanto cuidado. Graham, con su silenciosa generosidad, la hacía preguntarse si estaba rechazando algo, o a alguien, que valía la pena conservar. En la vieja casa, en las afueras de Willow Creek, Graham se sentó junto a la chimenea, las llamas proyectando una cálida luz sobre su rostro. Pensó en Callie, en su fuerza, en su dolor, en la forma en que seguía intentando cargar con todo ella sola. No sabía por qué seguía ayudándola, pero algo en ella hacía imposible alejarse. Willow Creek, el lugar al que vino a escapar, era ahora el lugar que lo retenía aquí, por una chica de ojos marrones y un corazón más fuerte que el de nadie que hubiera conocido. La pequeña cocina de la casa de Callie Rosewood se encontraba en un rincón tranquilo de Willow Creek, donde una cálida luz amarilla se derramaba sobre las descoloridas paredes de madera, suavizadas por el tiempo. Cada detalle guardaba un recuerdo de su infancia. La gastada mesa de madera donde ella y su padre, Leo, solían hacer galletas en las noches de invierno, el viejo colgador de ollas heredado de su madre y una pequeña fotografía en la pared de su madre, sonriendo con sus ojos marrones, un reflejo exacto de los de Callie. Esta noche, la cocina se sentía más viva que de costumbre. Callie estaba de pie junto a la estufa, revolviendo una olla de sopa de tomate, mientras que Graham Langston, todavía un poco rígido en el espacio rústico, picaba cebollas en la esquina con una sorprendente precisión. La presencia de Graham en su cocina era algo que Callie nunca había imaginado. Después de que Leo fuera dado de alta del hospital en condición estable, Callie, por un capricho, había invitado a Graham a cenar.
Se dijo a sí misma que era simplemente un gesto de agradecimiento por ayudar a cubrir las facturas médicas, pero cuando él apareció en su puerta, sosteniendo una botella de vino tinto y un manojo de verduras frescas del mercado de agricultores local, había sentido un inexplicable aleteo. Con una sencilla camisa gris, Graham parecía ligeramente fuera de lugar en su modesta casa, pero la forma en que picaba las cebollas, rápida, limpia, segura, como si lo hubiera hecho 100 veces, la hizo reevaluar. «Picas cebollas como un profesional», bromeó Callie, observando las rodajas perfectamente finas. «Pensé que los tipos como tú solo sabían firmar contratos, no manejar cuchillos de cocina». Graham la miró, la comisura de sus labios levantándose en una de esas raras, pero ahora familiares sonrisas. «Crecí en un orfanato», dijo, con voz baja, ni orgulloso ni avergonzado. «Aprendes a cocinar para ti mismo a menos que quieras puré de patatas frío todos los días». Callie hizo una pausa, sorprendida. No esperaba que compartiera algo tan personal, y ciertamente no ese tipo de pasado. Estuvo a punto de preguntar más, pero su expresión tranquila no invitaba a preguntas. En cambio, sonrió y cambió el tema. «Bueno, entonces, qué suerte la mía. Tengo un chef profesional en mi cocina». La cocina era cálida y tranquila, llena del aroma de los tomates y la albahaca y las suaves notas de una canción de Johnny Cash que salía de la radio. En la sala de estar cercana, Leo observaba a través de la puerta abierta, sonriendo débilmente. Había insistido en que Callie invitara a ese amable joven, y ahora, viéndolos cocinar juntos, parecía contento. Mientras preparaban la cena, su conversación deambuló por temas ligeros. El clima refrescante en Willow Creek, la obsesión de Leo por el café demasiado fuerte. Pero luego, cuando Callie sacó un cuenco de cerámica astillado del armario, un cuenco que su madre usaba para servir la sopa, su tono se suavizó. «Mi madre solía hacer sopa en esto», dijo, su dedo trazando el borde astillado. «Falleció cuando yo tenía 3 años. No recuerdo mucho, pero papá dice que siempre hacía sopa de tomate en otoño». Graham dejó de picar, sus profundos ojos azules fijos en ella, tranquilos y firmes. «Tu padre hizo todo lo que pudo para mantener vivo su recuerdo para ti», dijo suavemente, como si temiera romper el momento. «Eso no es algo que todo el mundo pueda hacer». Callie asintió, con los ojos empañados. «Es todo mi mundo. Me habla de ella todos los días, de cómo cantaba mientras cocinaba, de cómo se reía cuando yo derramaba harina en el suelo. Si no fuera por él», se interrumpió, con la voz quebrada mientras se daba la vuelta, ocultando los ojos. Graham dejó el cuchillo y se acercó a ella. En un gesto inesperadamente tierno, extendió la mano y le secó una sola lágrima que le recorría la mejilla. Su mano era cálida, el tacto suave pero seguro, como una promesa silenciosa de que estaba allí, en ese momento. Callie se quedó helada, con el corazón acelerado. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez no se apartó. En ese momento, en su pequeña cocina llena de recuerdos, un hilo invisible pareció acercarlos. No se pronunciaron palabras, pero el aire entre ellos zumbaba con una comprensión tácita. «Lo siento», susurró Callie, retrocediendo y secándose rápidamente los ojos. «No quería ponerme tan sentimental». «No te disculpes», respondió Graham, con la voz baja y sincera. «No tienes que ocultarme nada». Se quedaron allí un momento, quietos, pero no incómodos. Callie sintió un calor desconocido crecer dentro de ella, como si la presencia de Graham estuviera llenando un rincón tranquilo de su corazón, que no se había dado cuenta de que estaba vacío. Se volvió hacia la sopa, forzando un tono juguetón. «Muy bien, chef. No dejes que yo haga todo el trabajo. Pica el resto de esos tomates, o mi padre va a pensar que solo sabes manejar cebollas». Graham sonrió,
una sonrisa genuina, y volvió a picar. Reanudaron la cocina, charlando de cosas ligeras de nuevo, como que Leo siempre preparaba su café demasiado fuerte, o la vez que Graham había intentado hornear en el orfanato y casi quemó el horno. Callie se encontró riendo más de lo habitual, y Graham, aunque todavía callado, parecía más a gusto de lo que nunca lo había visto. Cuando se sirvió la cena, sopa de tomate, pan tostado y una ensalada simple, Leo se unió a ellos en la mesa, sus ojos iluminándose al verlos juntos. Comió lentamente, pero cada cucharada parecía devolverle un poco de vida. «Esto sabe igual que el de tu madre», dijo, mirando a Callie con profundo afecto. Luego se volvió hacia Graham, su voz ronca pero cálida. «Gracias por estar aquí, no solo esta noche». Graham asintió, un poco incómodo, como si no estuviera acostumbrado a tanta sinceridad abierta. Callie miró a su padre, luego a Graham, con el pecho apretado. Sabía lo que su padre intentaba decir. No se trataba solo de la cena. Se trataba de la presencia silenciosa de Graham en su vida, día tras día. Después de que Leo se fuera a descansar, Callie y Graham recogieron juntos el tintineo de los platos suave en la pacífica cocina. «Tienes suerte», dijo Graham de repente, mientras estaban junto al fregadero, «de tener un padre como él. Yo nunca tuve eso». Callie hizo una pausa, mirándolo. «La vida en un orfanato no debe haber sido fácil, ¿eh?» Graham se encogió de hombros, su mirada distante. «Aprendí a cuidarme solo, pero a veces me pregunto cómo habría sido una familia de verdad». Lo dijo en voz baja, casi inseguro de si debía hacerlo. Callie no lo presionó. En cambio, le tocó suavemente la mano mientras le pasaba un cuenco para secar. Un pequeño gesto, pero que hizo que Graham la mirara, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Cuando se fue más tarde esa noche, Callie se quedó en la puerta, observando su figura desvanecerse en la luz de la luna. No sabía cómo llamar al sentimiento que florecía dentro de ella, pero sabía que estaba creciendo. Lenta, pero seguramente. Aquí mismo en esta pequeña cocina llena de recuerdos. ¿Sigues la historia? Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, donde cada conmovedora historia comienza con verdad, esperanza y corazón. La pequeña casa de Callie Rosewood yacía en la oscuridad, salvo por la tenue luz de la luna que se colaba por las ventanas, proyectando pálidas rayas sobre el gastado suelo de madera. La cocina, antes llena de las risas de ella y su padre, Leo, ahora estaba sumida en un silencio sofocante. Callie se acurrucó en el sofá, con la mirada vacía fija en la foto de la mesa. Leo, sonriendo amablemente, sosteniendo una galleta casera. La foto había sido tomada apenas el otoño pasado. Hacía solo unas horas, había creído que él había pasado lo peor, que estaría con ella un poco más. Pero esa mañana, cuando entró en su habitación con una taza de té, lo encontró inmóvil en la cama, pacífico, como si durmiera, pero su corazón ya se había detenido para siempre. La muerte de Leo golpeó como una cuchilla, afilada, fría y despiadada. Callie no recordaba cómo había llamado a la ambulancia, ni cómo se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, rogándole que despertara. El médico dijo que había fallecido mientras dormía, por complicaciones de su enfermedad cardíaca, pero ninguna palabra podía explicar la cruda agonía que le desgarraba el pecho. Sentía como si el mundo se hubiera derrumbado, los cimientos de toda su vida, desaparecidos en un instante. Su padre había sido su alma gemela, el que la crió después de la muerte de su madre, el que le enseñó a reír ante las dificultades, y ahora solo quedaba el vacío. Un suave golpe en la puerta sacó a Callie de su aturdimiento. No quería levantarse, no quería enfrentarse a nadie, pero la puerta se abrió con un crujido, y allí estaba Graham Langston, con expresión solemne, sus ojos llenos de una silenciosa preocupación. No llevaba su habitual camisa de botones gris, sino un suéter oscuro,
como si hubiera corrido allí en el momento en que se enteró. «Callie», dijo suavemente, su voz baja y firme. «Acabo de enterarme». Ella lo miró, con los ojos hinchados y rojos, pero no dijo nada. No tenía la energía para preguntar por qué estaba allí, ni siquiera cómo lo sabía. Graham no esperó permiso, entró, cerró la puerta y se sentó frente a ella. No ofreció palabras huecas, no intentó aliviar el dolor con consuelo sin sentido. Simplemente estaba allí, sólido, silencioso, una presencia que se interponía entre ella y el aplastante aislamiento. Durante las siguientes horas, Graham se encargó de todo en silencio. Llamó a la funeraria local, organizó el papeleo necesario, incluso se puso en contacto con las enfermeras que habían cuidado de Leo. Callie, aturdida y entumecida, le dejó tomar el control. No tenía fuerzas para resistirse y no quería. Cuando regresó con una taza de té de jengibre caliente de su cocina, ella la tomó con manos temblorosas y susurró: «Gracias». Esa noche, Graham se quedó. Se sentó en el borde del sofá, no demasiado cerca, no demasiado lejos, lo suficiente para que ella sintiera que no estaba sola. Callie no durmió. Miró fijamente la oscuridad. Sus lágrimas caían en silencio. Graham no la presionó para que hablara, ni forzó una sonrisa. Se quedó con ella durante cada larga y dolorosa hora, hasta que la pálida luz del amanecer se coló por las ventanas. El día del funeral llegó bajo cielos grises, como si incluso Willow Creek estuviera de luto. La funeraria local, un pequeño edificio con hileras de sencillos bancos de madera, estaba abarrotada. La gente del pueblo había venido a despedirse de Leo, el hombre que siempre sonreía, que contaba historias de los buenos viejos tiempos. Callie estaba de pie en silencio en un rincón, vestida con un sencillo vestido negro, con los ojos apagados y distantes. La señora Marta la abrazó, susurrando condolencias. Tom, el mecánico, colocó un ramo de margaritas blancas junto al ataúd. Pero cuando la multitud se dispersó, cuando se habían dicho todas las condolencias y la sala se vació, Callie se encontró de pie sola junto al ataúd de su padre, y esa soledad amenazó con tragársela entera. Entonces lo sintió, a Graham. Estaba de pie detrás de ella, sin decir nada, simplemente esperando. Cuando se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas, se rompió. Se arrojó a sus brazos, aferrándose a él como si fuera lo último que la anclaba a la tierra. Graham la sostuvo, suave pero firmemente, y la dejó sollozar como una niña. «Se ha ido», ahogó Callie, con la voz quebrada. «Mi papá. Era todo». Graham no dijo nada. Simplemente la abrazó más fuerte, dejándola vaciar hasta la última gota de dolor. No prometió que todo estaría bien. No minimizó su dolor. Simplemente se mantuvo fuerte y firme hasta que sus lágrimas finalmente se secaron. Cuando levantó el rostro, húmedo y sonrojado, vio sus ojos, no llenos de piedad, sino de profunda comprensión. Era como si él también hubiera sabido alguna vez lo que se sentía al perder algo que significaba el mundo. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la funeraria, los demás se habían ido hacía mucho tiempo. Solo quedaban Callie y Graham, de pie ante el ataúd de Leo. Callie miró la foto de su padre, su amable sonrisa todavía ofreciendo consuelo. «Siempre me decía que fuera fuerte», susurró, con la voz ronca. «Pero ya no sé cómo». Graham le puso una mano suavemente en el hombro. «No tienes que ser fuerte ahora mismo», dijo, con la voz firme. «Solo tienes que seguir adelante». Callie lo miró, con la visión borrosa por las lágrimas. No sabía por qué no se había ido, por qué no se había marchado como todos los demás. Pero en ese momento, su presencia era lo único que la mantenía entera. Le tomó la mano. No habló. No necesitaba hacerlo. Y él no la soltó. Permanecieron allí en silencio, rodeados de una pérdida inenarrable,
aferrándose a la única conexión que todavía tenía sentido. Cuando llegó el momento de irse, Callie salió de la funeraria, su mirada demorándose detrás de ella hacia el lugar donde ahora descansaba su padre. Graham caminó a su lado, sin pedir nada, sin exigir nada. Simplemente caminó con ella por el sendero cubierto de hojas de Willow Creek, de regreso a una casa que ahora se sentía más vacía que nunca. Pero en lo profundo de Callie, algo desconocido había echado raíces. No esperanza, todavía no, pero sí un pequeño consuelo, una silenciosa certeza de que no estaba realmente sola. En la vieja casa en las afueras del pueblo, Graham se sentó junto a la chimenea, las llamas danzando en su rostro. Pensó en Callie, en la forma en que lo abrazó, en la forma en que dejó que su dolor se mostrara sin vergüenza. Él, que había crecido en un orfanato, nunca había conocido un vínculo como el de ella con su padre. Pero esta noche sintió algo nuevo y la urgencia de protegerla. No porque quisiera algo a cambio, sino porque ella se lo merecía. Se merecía que la abrazaran, la apoyaran y nunca la abandonaran. Miró fijamente la oscuridad más allá de la ventana, jurando en silencio que, independientemente de que Callie le pidiera alguna vez que se quedara, él lo haría, al menos hasta que la luz volviera a sus ojos marrones. El invierno llegó a Willow Creek, trayendo vientos helados y una suave capa de nieve que cubría las calles del pequeño pueblo. La casa de Callie Rosewood, antes cálida con las risas de su padre, había caído en un pesado silencio. La cocina donde ella y Leo horneaban galletas ahora estaba cubierta de abandono. La foto de él todavía estaba sobre la mesa, su amable sonrisa, un recordatorio constante del vacío que había dejado atrás. Desde el fallecimiento de Leo, Callie sentía que parte de ella se había desvanecido con él. Se movía por cada día como una sombra, yendo a trabajar al café con una sonrisa forzada, sus profundos ojos marrones, carentes de la chispa familiar. Se había hundido en una depresión silenciosa, una niebla invisible que lo embotaba todo. Evitaba a la gente, rechazaba las invitaciones a cenar de la señora Marta, ignoraba los mensajes de Tom y otros clientes habituales. Incluso el café, que antes era su alegría, se había convertido en una obligación más. Construyó muros invisibles a su alrededor, alejando a todos, incluido a Graham Langston, el hombre que había estado a su lado en sus horas más oscuras. Cuando él entraba en el café, ella lo saludaba con un asentimiento, su tono distante, evitando su profunda mirada azul. No quería que él la viera débil. No quería la piedad de nadie. Graham, con una rara sensibilidad, respetaba su espacio. No forzaba la conversación, no aparecía con demasiada frecuencia. Pero cada mañana, cuando Callie abría la puerta de su pequeña casa, encontraba una taza de té de jengibre caliente en el porche, envuelta en una bolsa de papel para mantenerla caliente. Sin nota, sin nombre, pero sabía que era de él. Cogía la taza. El calor se filtraba en sus dedos helados, y aunque se negaba a admitirlo, le daba un pequeño consuelo. Aún así, se decía a sí misma que no lo necesitaba, que no necesitaba a nadie, y colocaba el té en el mostrador de la cocina, dejándolo enfriar sin tocarlo. Pasaron los días. Willow Creek fue engullida por la nieve y la lluvia helada. Callie vivía como una máquina, despertar, trabajar, volver y dormir, dejándose llevar por los sueños de su padre. Ya no lloraba. No porque el dolor se hubiera desvanecido, sino porque sentía como si todas sus lágrimas se hubieran ido. Su casa se convirtió en una fortaleza de soledad, donde se escondía del mundo, y, sin embargo, Graham no desapareció. Seguía yendo al café todos los días, pedía su habitual café solo y se sentaba en su rincón familiar, observándola en silencio desde lejos. Podía sentir su mirada, pero nunca se la devolvía, reacia a dejarlo entrar. Una noche, una tormenta inesperada azotó Willow Creek. La lluvia caía a cántaros,
mientras los truenos resquebrajaban el cielo. Callie estaba sentada junto a su ventana, observando las gotas de lluvia caer por el cristal, con el corazón apesadumbrado. El trueno retumbó. Los relámpagos iluminaron la calle cubierta de nieve. Luego oyó un ruido en el porche, suave, como si algo hubiera caído. Pensó que era el viento, pero cuando abrió la puerta, se quedó helada. Graham estaba allí de pie, empapado hasta los huesos, su suéter oscuro pegado a él, el pelo pegado a la frente. Sostenía una taza de té de jengibre, aunque la lluvia había arruinado la bolsa de papel, y sus manos temblaban de frío. «¿Qué haces aquí?», preguntó Callie, con la voz ronca, una mezcla de sorpresa y confusión. Instintivamente quiso hacerlo entrar, pero se quedó inmóvil, esperando. Graham no apartó la mirada. «Quería asegurarme de que estabas bien», dijo, con la voz baja pero clara contra el sonido de la tormenta. Esta tormenta. No quería que estuvieras sola esta noche. Una ola de emoción surgió en Callie. Ira, tristeza y algo para lo que aún no tenía nombre. «Estoy bien», dijo, más dura de lo que pretendía. «No tienes que hacer esto. Vete a casa o te enfermarás». Pero Graham no se movió. Se quedó allí bajo el aguacero, sosteniendo el té ahora frío. «No me voy», dijo con firmeza. «No esta noche». En ese momento, mientras Callie lo miraba, empapado, temblando, inquebrantable, sintió que el muro alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. Este hombre, con su pasado de huérfano y sus cicatrices tácitas, había elegido quedarse aquí, en una tormenta, solo para asegurarse de que no estaba sola. Salió, dejando que la lluvia le mojara el pelo y la ropa, y le tomó la mano. «Estás loco», susurró, con la voz temblorosa, sin saber si era por el frío o por otra cosa. Dentro, Callie le entregó una toalla gruesa. Se secó el pelo, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella, como si temiera que pudiera desaparecer. Encendió la chimenea y se sentaron uno frente al otro en la pequeña sala de estar. El sonido de la lluvia era el único ruido entre ellos. Callie miró el té de jengibre que ahora estaba sobre la mesa, olvidado, y por primera vez en semanas, un tenue calor se extendió por su pecho. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «No valgo todo esto». Hizo una pausa, insegura de cómo terminar la frase. Graham negó con la cabeza, su mirada suave pero inquebrantable. «No tienes que valer nada», dijo. «Estoy aquí porque quiero estar». Callie lo miró, con los ojos brillantes por lágrimas que no cayeron. No respondió. Simplemente se quedó sentada, dejando que su presencia llenara el silencio. No la presionó para que hablara. No le pidió que se abriera. Simplemente estaba allí, como si prometiera en silencio que no tendría que enfrentarse a este invierno sola. Cuando Graham finalmente se fue, la tormenta había pasado. Las calles brillaban bajo la luz de la luna, húmedas y silenciosas. Callie se quedó en la puerta, observándolo desaparecer en la noche. Pensó en todas esas tazas de té de jengibre, en la forma en que se había quedado bajo la lluvia solo para ver cómo estaba. Su corazón todavía dolía, el dolor todavía estaba vivo, pero por primera vez sintió un parpadeo de algo más. No era esperanza, pero sí el consuelo de saber que alguien, incluso si seguía alejándolo, seguía eligiendo quedarse. El invierno cubrió Willow Creek con una fina capa de nieve, pero esta noche, el porche de la pequeña casa de Callie Rosewood brillaba como una linterna en la oscuridad. Una cálida luz dorada se derramaba desde la pequeña casa, iluminando el porche donde Callie estaba de pie, sosteniendo una taza humeante de té de jengibre, el ahora familiar regalo que Graham Langston había estado dejando en sus escalones cada mañana desde que falleció su padre, Leo. Esta noche tomó un sorbo, dejando que el calor se extendiera por sus dedos y su pecho, y se rió suavemente para sí misma mientras pensaba en el hombre de los profundos ojos azules
que había persistido silenciosamente, con sus gestos simples y significativos. Miró la calle salpicada de nieve, observando la figura de Graham retirarse en la noche, su abrigo oscuro mezclándose con las sombras. La tormenta de la noche anterior, cuando Graham se había quedado bajo la lluvia torrencial, solo para asegurarse de que estaba bien, había atravesado la niebla que la había consumido desde la muerte de su padre. Una vez creyó que nunca volvería a sonreír, pero el té de jengibre, las silenciosas apariciones de Graham en el café y la voz de su padre resonando en su memoria. No le des la espalda a la felicidad demasiado pronto. Habían reavivado algo en ella, un parpadeo de vida, un anhelo de enorgullecer a su padre. Y Graham, con su presencia inquebrantable, se había convertido en la chispa de ese lento regreso a la alegría. «Graham», gritó Callie, su voz brillante y clara en el aire frío de la noche. Se detuvo, volviéndose, con sorpresa en su rostro, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio bajar corriendo los escalones, con zapatillas de felpa rozando el porche de madera. «Entra, chico del té de jengibre», se rió, levantando su taza. «Tengo cosas que decir, y apuesto a que no quieres perderte una bebida caliente en el interior». Graham se rió entre dientes, un sonido raro y cálido, y se dirigió hacia ella. «Haces que sea difícil decir que no, Callie», dijo, su voz profunda teñida de una suave broma. Entraron en la acogedora sala de estar, sencilla y llena de calidez, y un viejo sofá. La foto enmarcada de Leo en la mesa, y un fuego crepitando suavemente en el hogar. Callie se sentó, dejando su té en la mesa de café, sus ojos brillando con algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Graham se sentó frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas, una suave sonrisa en sus labios. Callie miró la foto de su padre. Su familiar y amable sonrisa parecía animarla. «Mi padre siempre decía que un buen día comenzaba con galletas y risas», comenzó, con la voz más ligera. «Una vez me hizo reír tanto que no podía respirar cuando trató de enseñarme a pescar. Enredamos el sedal y caímos directamente al barro». Se rió, con los ojos brillantes. «Pensé que perderlo significaba que lo había perdido todo. Pero tú, Graham, me recordaste que todavía puedo sonreír, que está bien vivir, que tal vez eso es lo que él hubiera querido». Graham se inclinó hacia adelante, sus profundos ojos fijos en los de ella. «Haces que todo sea más fácil, Callie», dijo, con voz firme y sincera. «Vine a Willow Creek para escapar, pero tú me haces querer quedarme. Si necesitas una razón para seguir adelante, para vivir la vida que tu padre quería para ti, entonces déjame ser esa razón». Callie inclinó la cabeza, su sonrisa traviesa. «Oh, ¿te ofreces a ser mi razón ahora? Eso es audaz de tu parte, señor Langston». Le guiñó un ojo, pero su tono se suavizó con sentimiento. «La verdad es que ya lo eres. El té, la forma en que seguiste viniendo al café, incluso cuando te aparté. Me hiciste querer abrir una panadería, un lugar donde la gente pueda reír como solía hacerlo mi padre. Quiero vivir una vida llena de color, Graham, con mañanas de galletas y noches llenas de risas». Graham sonrió, con los ojos brillantes. «¿Sabes? Yo también tengo un sueño», dijo, con la voz cálida y baja. «Solía pensar que la vida eran solo contratos y números, pero aquí contigo quiero construir algo real. Quizás una biblioteca para el pueblo o un parque para niños. Quiero que Willow Creek sea mi hogar, Callie, y quiero construirlo contigo». Callie aplaudió, con los ojos brillantes. «¿Un parque? ¿De verdad? Quiero un columpio gigante, uno que me permita volar como cuando era pequeña». Se rió, luego le tomó la mano, su voz más seria ahora. «Graham, me hiciste creer que puedo hacer esto. A mi padre le hubieras gustado porque no solo te quedaste, me hiciste reír como él lo hacía». Él apretó suavemente su mano, sus ojos tiernos.
No puedo prometer que te haré reír todos los días, dijo, con un brillo juguetón en su voz. Pero prometo que estaré aquí, Callie, para ayudarte a construir días felices. En ese momento, sus miradas se encontraron, diciendo una verdad más profunda de lo que las palabras podían contener. Callie sintió que su corazón se aligeraba, como si la primavera hubiera llegado temprano dentro de esa pequeña habitación. Se puso de pie, tirando de Graham con ella, y señaló la foto de su padre. Míralo, Graham. Nos está sonriendo totalmente. Apuesto a que está pensando: esa es mi chica. Finalmente encontró a alguien bueno. Graham se rió entre dientes, atrayéndola en un suave abrazo. Espero que tenga razón, susurró, su voz llena de calidez. Permanecieron allí, envueltos en la presencia del otro, el fuego parpadeando detrás de ellos, la risa de Callie mezclándose con el olor a leña quemada y el aire fresco de invierno. En el silencio, su conexión decía todo lo que necesitaba ser dicho. Cuando Graham se fue más tarde esa noche, la nieve caía suavemente fuera de la ventana. Callie se quedó en el porche, con el té en la mano, su sonrisa persistente. «Oye, señor Langston», gritó mientras se alejaba. «Trae el té más temprano mañana. Lo quiero con galletas calientes». Él se giró, sonriendo, y saludó con la mano. Callie volvió a entrar, miró la foto de su padre y susurró: «Estoy viviendo feliz, papá. Lo prometo». En la vieja casa en las afueras del pueblo, Graham se sentó junto a la chimenea, pensando en Callie, en su risa, en el futuro que habían comenzado a soñar juntos. Un hombre que antes no sabía nada del hogar, ahora lo había encontrado en Willow Creek gracias a ella. Se sonrió a sí mismo, imaginando un parque con un columpio gigante, y supo que se quedaba para construir una vida llena de alegría con ella. La primavera llegó a Willow Creek, trayendo suaves brisas y un fresco manto de verde sobre los árboles que bordeaban la calle principal. La mesa de Leo, una modesta panadería escondida junto al conocido café, se había convertido en un nuevo punto de referencia en el pueblo. Su letrero de madera de color crema, tallado con letras suaves y elegantes, brillaba bajo la luz del sol de la mañana. En el interior, el aroma del pan recién horneado y las galletas mantecosas recibía a los clientes como un cálido abrazo. Detrás del mostrador estaba Callie Rosewood, con un delantal nuevo, sus ricos ojos marrones brillando con una alegría que finalmente había redescubierto después de un largo y silencioso invierno. La panadería había sido idea suya, una forma de honrar a su padre, Leo, que había amado sus acogedoras noches de repostería en su pequeña cocina. Abrirla no fue fácil, pero Callie estaba decidida a convertir su dolor en algo hermoso, un lugar donde su memoria pudiera seguir viva. Graham Langston, con su presencia silenciosa y constante, se había convertido en una parte insustituible de ese viaje. No solo la ayudó a encontrar el espacio, sino que construyó él mismo las mesas de madera, pintó las paredes y colgó el letrero de la entrada. Callie una vez lo había considerado solo un hombre rico, con un pasado misterioso, pero ahora lo veía como algo completamente diferente. Una fuerza silenciosa de firmeza, alguien que entendía sin necesidad de palabras. Esa mañana, la panadería bullía con sus primeros clientes. La señora Marta, siempre llena de historias de su juventud, probó una galleta y declaró: «Sabe igual que las que hacía Leo». Tom, el mecánico, café en mano, bromeó diciendo que Callie debería abrir un garaje al lado para que él tuviera trabajo. Callie se rió, devolviéndole la broma, pero su mirada se desviaba a menudo hacia Graham, que estaba de pie en el otro extremo de la tienda, inspeccionando un estante de pastelería recién instalado. Llevaba una camisa azul oscuro, con las mangas arremangadas, y manchas de pintura blanca todavía se aferraban a su brazo, restos de los días que habían pasado arreglando el lugar juntos.
¿Intentas convertir mi panadería en tu estudio de arte personal?, gritó Callie, con un toque juguetón en su voz, mientras lo veía limpiar una mancha de pintura del estante. Añade unas cuantas pinceladas más y empezaré a cobrarte el alquiler de la galería. Graham levantó la vista, la comisura de sus labios curvándose en una de sus raras, pero crecientes sonrisas. No estoy seguro de que Willow Creek esté preparado para mi genio artístico, dijo, con la voz seca de humor. Se acercó al mostrador, dejó una bandeja de acero y la miró. El lugar se ve increíble, Callie. Tu padre estaría orgulloso. Callie sonrió. Sus ojos se dirigieron hacia la foto de su padre colgada en la pared. Un momento capturado bajo la luz del sol de otoño. Leo radiante, con una galleta en la mano. Eso espero, dijo en voz baja. Siempre decía que una buena galleta podía hacer feliz a la gente. Quiero que este lugar haga eso. Graham asintió, su expresión amable. Ya lo está haciendo, dijo. Y en su voz, ella oyó algo real, sin adornos y profundamente sincero. Trabajaron codo con codo toda la mañana. Callie atendiendo a los clientes, Graham reponiendo estantes y revisando el horno. Sus movimientos se entrelazaban sin esfuerzo, ahora un ritmo tácito en cada mirada, cada sonrisa pasajera, cada roce accidental de manos al intercambiar bandejas. Callie se dio cuenta de que ya no mantenía la distancia con él. Graham se había convertido en parte de su vida, no solo a través del té de jengibre y el apoyo silencioso, sino a través de la forma en que entendía lo que ella no tenía que decir. Cuando la hora del almuerzo se calmó, se sentaron en una pequeña mesa de esquina, una que Graham había construido él mismo. Callie le entregó una galleta todavía caliente, y él tomó un sorbo de café, sus ojos recorriendo la panadería. «Has hecho algo difícil», dijo en voz baja. «Has convertido la pérdida en algo, esto tan hermoso». Callie lo miró, con los ojos brillantes. «No lo hice sola», respondió, con la voz sentida. «Has estado aquí, Graham, no solo con esta mesa o el letrero de la entrada. Estuviste aquí cuando más necesitaba a alguien». Hizo una pausa, respirando hondo para calmarse. «Solía pensar que tenía que hacer todo sola, pero me hiciste darme cuenta de que no tengo que estar sola». Graham la miró. Sus profundos ojos azules se suavizaron. No respondió de inmediato. Luego, suavemente, extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la de ella, un gesto silencioso, pero lleno de significado. «Crecí sin una familia», dijo, su voz baja pero firme. «Pero aquí contigo, siento que finalmente he encontrado un lugar al que pertenecer». En ese momento, mientras sus miradas se encontraban, una silenciosa comprensión pasó entre ellos, más profunda que las promesas, más fuerte que las palabras. El corazón de Callie latió más rápido, no por miedo, sino por el calor que florecía en su interior. Sonrió, apretando suavemente sus dedos alrededor de los de él, y en sus ojos vio algo tácito, un vínculo construido no a partir de grandes gestos, sino de aparecer día tras día. No necesitaba declaraciones, solo su presencia. Eso era suficiente. A medida que avanzaba la tarde, los clientes regresaron, y Callie se movió por la tienda con nueva energía. Charló con la señora Marta sobre nuevos sabores de galletas, bromeó con Tom sobre su camión nunca arreglado, e incluso cantó suavemente una canción pop que sonaba en la radio. Graham se quedó, ayudándola a cerrar mientras el sol se ponía por el horizonte. Salieron juntos, mirando el letrero de madera de la panadería, la mesa de Leo, ahora brillando suavemente bajo la farola. «Gracias, Graham», dijo Callie, su voz tranquila pero llena de gratitud. «Por todo». Graham sonrió. Su mirada nunca se apartó de la de ella. «Gracias a ti, por darme una razón para quedarme en Willow Creek». Callie le devolvió la sonrisa, radiante bajo el cielo primaveral, y permanecieron allí, hombro con hombro,
frente a la panadería que llevaba el nombre de su padre. Pensó en Leo, en cómo habría sonreído al verla así, y supo que con Graham a su lado estaba cumpliendo su promesa de vivir una vida llena de alegría. En la vieja casa en las afueras del pueblo, Graham se sentó junto al fuego, pensando en Callie, en su risa, su resiliencia, la luz en sus ojos mientras trabajaban codo con codo. Él, un hombre que había crecido en un orfanato, nunca esperó encontrar un lugar al que llamar hogar. Pero Callie, con su panadería y su corazón inquebrantable, se había convertido en su hogar. Miró por la ventana y supo que se quedaba, no solo para ayudarla, sino para construir un futuro feliz con ella. La primavera envolvió a Willow Creek en un deslumbrante tapiz de flores silvestres y una cálida luz dorada, proyectando un suave resplandor sobre la calle principal, donde la mesa de Leo se había convertido en el corazón del pueblo. El letrero de madera pintado de crema, con sus elegantes letras, brillaba al sol. En el interior, el aroma de galletas mantecosas y pan recién horneado llenaba el aire, invitando a todos los transeúntes a entrar y quedarse un rato. Había pasado un año desde la muerte de Leo, y detrás del mostrador, Callie Rosewood estaba de pie con un delantal blanco, su sonrisa radiante, como en los primeros días que trabajó en el café. Sus profundos ojos marrones brillaban no con dolor ahora, sino con fuerza y alegría, del tipo que su padre siempre había esperado que redescubriera. Graham Langston, ahora una parte inseparable de la panadería, estaba limpiando una de las mesas de madera que él mismo había construido. Las mangas de su camisa azul oscuro estaban arremangadas, un rastro de harina en su antebrazo. Se había convertido en el miembro del personal no remunerado favorito del pueblo, como le gustaba bromear a la señora Marta, pero no importaba lo ocupado que estuviera el lugar. Los ojos azules de Graham siempre encontraban a Callie al otro lado de la habitación, a menudo riendo con un cliente por una nueva receta de galletas. La panadería ya no era solo un tributo a Leo, era un testimonio de todo lo que habían construido juntos, desde el té de jengibre en los días de tormenta, hasta soñar codo con codo bajo la suave luz de esta pequeña tienda. Hoy estaba más tranquilo de lo habitual, y Callie decidió cerrar temprano. Se acercó a la foto de su padre en la pared, la cálida sonrisa de Leo capturada para siempre, como si estuviera bendiciendo la vida que ella había construido. Graham se acercó a su lado en silencio, su expresión suave y firme. «Oye, señor Langston», bromeó Callie, mirando por encima del hombro. «¿Piensas limpiar esa misma mesa todo el día? ¿O vas a ayudarme con estas bandejas de galletas?» Graham sonrió, una de esas raras sonrisas completas que iluminaban todo su rostro. «Solo estoy tratando de mantener este lugar lo suficientemente limpio para que no me despidas», respondió, acercándose. «Pero si quieres trabajo pesado, estoy listo. Sobreviví a la construcción de una docena de estas mesas después de todo». Callie se rió, el sonido resonando en la cálida y dulce panadería. «Usted, señor, es el héroe de la mesa de Leo», dijo, entregándole una bandeja de galletas calientes. «Pero en serio, Graham, este lugar no existiría sin ti. No solo construiste las mesas, me ayudaste a mantener mi promesa a mi padre de vivir feliz». Graham la miró, sus ojos tiernos. «Me haces querer quedarme en Willow Creek para siempre», dijo en voz baja. «Estoy pensando en invertir aquí algunos pequeños proyectos, como renovar la biblioteca del pueblo o iniciar un mercado de agricultores cerca. Quiero construir una vida aquí, Callie, contigo». Callie enarcó una ceja, con los ojos brillantes. «¿De millonario de la tecnología a inversor de Willow Creek? Es toda una transformación», bromeó, y luego se suavizó. «Pero me encanta esa idea. A mi padre le hubiera encantado ver florecer este pueblo. Y a mí, me encanta la idea de que te quedes». Graham respiró hondo,
como si sopesara algo importante. Callie, dijo claramente, podría darte un anillo, arrodillarme, hacerlo de la manera tradicional. Pero no quiero que te sientas atada por nada. Quiero que me elijas libremente, a tu manera. Callie se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Lo miró, a este hombre que había crecido en un orfanato, que había venido a Willow Creek para escapar de su pasado, y que ahora estaba aquí, sin pedir nada más que ser elegido. Sonrió y fue a la parte de atrás del mostrador, sacando una pequeña caja de recuerdos de debajo del estante. Dentro había un viejo anillo de plata, de su padre. Lo enhebró en un fino cordón de cuero. Luego regresó y se paró frente a Graham. «No necesito que seas mi marido, Graham», dijo, con la voz firme y cálida. «Necesito que seas mi hogar». Le deslizó el cordón alrededor del cuello, dejando que el anillo se asentara cerca de su corazón. «Así es como digo que te elijo todos los días». Graham se acercó, sus dedos rozando el anillo. Sus ojos brillaban con una silenciosa alegría. «Me haces sentir como si finalmente tuviera una familia, Callie», dijo, con la voz cargada de emoción. «Y prometo que estaré aquí, no solo por ti, sino por todo lo que vamos a construir». Ella sonrió radiante, rodeándolo con sus brazos en un fuerte abrazo, su risa suave y alegre. «Sabes», dijo contra su pecho, «mi padre habría dicho que eres la mejor inversión que he hecho». Graham se rió, un raro sonido abierto lleno de felicidad. «Solo espero generar buenos rendimientos», respondió, abrazándola más fuerte. Permanecieron así, rodeados por el aroma de las galletas y la luz dorada de la primavera, eligiéndose el uno al otro, no con grandes ceremonias, sino con silenciosa certeza. En el momento en que Callie le dio ese anillo, él se había convertido en su familia, no por los votos matrimoniales, sino por aparecer y quedarse. Un año después, la mesa de Leo acogió su boda. No hubo una gran capilla, solo gente del pueblo, galletas hechas con las recetas de Leo y risas alegres llenando el espacio. La señora Marta lloró. Tom silbó de forma odiosa, y Callie, con un sencillo vestido blanco, tomó la mano de Graham mientras el anillo de plata brillaba en su pecho. «Lo logramos, ¿verdad?», susurró, con los ojos brillantes. «Apenas estamos empezando», susurró Graham de vuelta con un guiño. «Acabo de firmar un proyecto para reconstruir el parque del pueblo. Hay que darles a nuestros hijos un lugar para jugar». La primavera siguiente, la panadería tuvo una alegría más que celebrar. Callie, ahora Callie Langston, sostenía a un bebé regordete con cálidos ojos marrones y una sonrisa traviesa. Lo llamaron Leo, como su abuelo. Detrás del mostrador, Graham le entregó al pequeño una galleta diminuta, su rostro suave de afecto. «Este niño va a acabar con nuestros beneficios», bromeó. Callie se rió y besó la frente del bebé Leo. «Igual que mi padre», dijo, mirando la foto en la pared. «Le habría encantado este pequeño. Y a ti también, Graham. Convertiste Willow Creek en nuestro hogar». Graham la rodeó con sus brazos a ella y a su hijo, mirando la panadería bañada por la luz de la tarde. Pensó en el viaje de huérfano a marido, de solitario a padre, y ahora un inversor silencioso en el futuro del pueblo. Una biblioteca, un mercado de agricultores, un parque lleno de risas. Callie, con su corazón feroz y su sonrisa radiante, le había dado una familia. Tocó el anillo de plata que descansaba sobre su corazón y sonrió, sabiendo que nunca se iría, porque el hogar no era un lugar, era ella y la vida que habían construido juntos.